Gracias por acompañarnos en este último bloque de Viva la Noticia. Vamos a analizar varios hechos importantes. Indudablemente tuvimos la oportunidad esta semana de platicar con el ministro de Educación y con algunos otros referentes de instituciones gubernamentales muy preocupados por la falta de aprobación del presupuesto del año 2018 en el Congreso de la República. Uno de los temas fundamentales fue la negociación de la Junta Directiva, tema que aún sigue pendiente y que deberá ser analizado en el próximo periodo legislativo. El Ejecutivo pidió al Congreso un presupuesto de 87.900 millones de quetzales para 2018, unos 10.000 millones más que este año. La Comisión de Finanzas dictaminó el presupuesto con una reducción en el monto para que quedara en 84.500 millones de quetzales, pero el oficialismo no logró los votos para su aprobación. Hubo dos razones por las que el presupuesto fracasó. La primera de ellas, impulsada por un grupo de diputados que se opusieron desde el principio por considerar que no tenía fuentes de financiamiento y por creer que facilitaba a programas clientelares en la antesala de un año electoral. Nos oponemos a la aprobación del proyecto de presupuesto 2018 porque afectan directamente al correcto uso del erario público, porque aumenta las posibilidades de clientelismo, de enriquecimiento ilícito y de corrupción. Evidencia un claro déficit entre los impuestos y egresos, teniendo en cuenta los niveles de recaudación tributaria y el aumento de la deuda pública. La Alianza FCN Nación, Movimiento Reformador, Alianza Ciudadana, UCN y Todos logró conocer el presupuesto en primer y segundo debate. Diputados de oposición aseguraban que se estaba fraguando un nuevo pacto de corruptos. Creemos que ya se dijo aquí, creemos que va a ser un presupuesto en un marco preelectoral con posibilidades entonces de que sea usado en ese marco. Por esa razón creemos que nosotros estamos votando en contra. Pero para la aprobación final del presupuesto, la bancada Todos le quitó el apoyo al oficialismo, asegurando que no se tomaron en cuenta sus propuestas en el presupuesto. Cumpliendo con nuestra propuesta y nuestra posición de no aprobar un presupuesto con vicios, especialmente sin la eliminación del artículo 94, que otorga un botín sin fondo y sin posibilidad alguna de fiscalizar los recursos de la ampliación presupuestaria que se autoriza. Los diputados de la bancada Todos no aprobaremos el presupuesto 2018. Un extremo que fue negado por FCN Nación, al asegurar que sí tenían la intención de hacerle cambios al presupuesto. Según la bancada de la UNE, esto evidenció que detrás de la aprobación del presupuesto se estaba negociando la integración de la Junta Directiva. Y esta situación fue la segunda razón por la que no se aprobó el presupuesto, porque los diputados antepusieron sus intereses personales a los del país. Estamos viendo de que cuando una alianza es producto no de acuerdos políticos transparentes, sino básicamente es producto de negociaciones espurias, esto sucede que cuando no se cumple con algún ofrecimiento, entonces se retiran apoyos. Ahora, el Ejecutivo tendrá que promover readecuaciones presupuestarias para priorizar gastos y FCN cabildear nuevos apoyos para la aprobación de préstamos para 2018. El plan B es el reordenamiento y quedarnos con el mismo presupuesto, esto ya se veía venir. Nosotros siempre vamos a buscar apoyar al Ejecutivo y a Guatemala. A criterio del economista Edgar Balcells, con la no aprobación del presupuesto, los más afectados son los guatemaltecos que demandan un gasto público eficiente y la prestación de servicios básicos de calidad. Para poder satisfacer las necesidades de un plan de gobierno, el ministro lo que tuvo que hacer es incrementar en cerca de 10.000 millones para salir de esa atadura. Eso quiere decir que hay una serie de programas que están destinados a quienes no tienen voz, o sea, a los más pobres en el área rural. Hay programas de cobertura educativa, de combate al hambre y toda una serie de programas que se ven mermados por ese recorte que es de 10.000 millones de quetzales. El Ejecutivo tendrá que volver a plantear su presupuesto en base a los 76.900 millones de quetzales que están aprobados para este año y determinar qué áreas se priorizan. Una de las recomendaciones de expertos es una austeridad del gasto y eliminar rublos como viáticos, combustibles, cajas chicas, entre otros.
Continuamos con la información porque el Congreso de la República deberá enviar nombres de candidatos que podrían ocupar el puesto de fiscal general del Ministerio Público al presidente Jimmy Morales. Estas acciones en definitiva tendrán los ojos de analistas y medios de comunicación. En la primera quincena de mayo de 2018, el presidente Jimmy Morales deberá elegir a la persona que sustituirá a Thelma Aldana, actual fiscal general y jefa del Ministerio Público. El proceso está en manos de una postuladora integrada por diputados del Congreso y la posterior elección de un sexteno que nomina la postuladora a cargo del presidente, sobre quienes se dejará el futuro de la justicia guatemalteca. Y eso va a ser solamente el inicio de procesos mucho más complejos que van a tener lugar en el 2019. Relativos a la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y de salas de apelaciones. Los casos de alto impacto que han evidenciado a estructuras criminales político-económicas, pero también los delitos de impacto social, son temas que deberá atender el nuevo fiscal general. Y no se trata solo de garantizar una continuidad de los casos de alto impacto político, de los casos de mayor riesgo y de los casos complejos que se están llevando a cabo y que se relacionan con lucha contra la corrupción, lucha contra el enriquecimiento ilícito o el financiamiento electoral ilícito, entre otros, sino se requiere también que haya estrategias institucionales que le den respuesta a la población, porque más allá de las élites que están interesadas en los casos de alto impacto, está toda la población, todo el segmento de población que sufre a diario delitos que le impactan su vida cotidiana. Para garantizar la idoneidad y honorabilidad de quien vaya a sustituir el cargo, los tiempos son claves. La sociedad civil elabora herramientas para mejorar el trabajo de las comisiones de postulación que han mostrado vicios partiendo desde su conformación. El retraso en la selección de los candidatos sería desfavorable para el proceso. Vamos a plantear que los aspirantes sean sometidos a pruebas de conocimiento, de habilidades y de capacidades, a exámenes técnicos, para que realmente los comisionados puedan tener una idea de cuánto conocen del trabajo del Ministerio Público los aspirantes. Y para eso se requiere tiempo, para hacer también entrevistas de calidad. Todo eso que le va a dar a los comisionados información sensible sobre la idoneidad, la capacidad y la honorabilidad de los aspirantes. Pero para eso se requiere tiempo. Para que haya plazos razonables se requiere que el Congreso convoque en diciembre o a más tardar las primeras 2 semanas de enero. Hacerlo más tarde acortaría los plazos y sin duda alguna vamos a tener un proceso muy complejo. El Ministerio Público y la CICIG han librado batallas juntos a favor de la lucha contra la corrupción, pero el país debe pensar en reformar el sistema de justicia. Esto ha recalcado en varias ocasiones el jefe de la CICIG. Es además indispensable que el Estado guatemalteco, que el gobierno de Guatemala reflexione sobre su sistema de justicia y robustezca como debe ser ese sistema de justicia. La colaboración de la CICIG es muy parcial. En el 2019 el mandato de la CICIG estaría concluyendo de no haber una prórroga, dejando al Ministerio Público y al Poder Judicial una lucha contra la impunidad encaminada. Ni la corrupción ni la impunidad con ese solo apoyo pueda ser controlada o sensiblemente rebajada, porque es necesario que el Ministerio Público tenga una capacidad de respuesta de tal naturaleza que todas las personas tengan la certeza de la consecuencia por los actos ilícitos que cometen. Y eso solo se puede lograr en la medida en que haya un Ministerio Público robusto. Estamos en una disyuntiva en donde el Ministerio Público tiene que o seguir en la ruta que ha trazado la fiscal general Thelma Aldana, o la persona que llegue puede seguir en esa línea o puede hacer una regresión, que es lo que no deseamos. Entonces, nosotros lo que exigimos es, no importa si es hombre o mujer, no importa si es indígena o mestizo, no importa cualquiera que sea la etnia, lo que queremos, o el sexo, lo que queremos es una persona que garantice una continuidad en la lucha contra la impunidad y que garantice que va a haber un goce pleno
en la medida que le toque al Ministerio Público, del derecho a la justicia. Todas las miradas estarán puestas en esa elección, donde ya han empezado los cabildeos, algunos afines al presidente Morales, quien se ha puesto del lado de la agenda regresiva. El presidente de la República que va a elegir y la comisión de postulación que va a postular, van a tener que tomar decisiones sobre hacia dónde va su compromiso, hacia una regresión o hacia una continuidad en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Pero además se tiene que garantizar la cobertura de esa lucha contra la violencia que sufre la población en el día a día. O sea, hay que sumar ese factor. Pasamos de lleno a las noticias internacionales, algunos temas que son importantes y que hay que destacar. Y vamos a hablar de esta búsqueda, por supuesto, que ya ha concluido con la esperanza de encontrar con vida a los integrantes del submarino Ara San Juan en la República Argentina. Sin embargo, las autoridades siguen monitoreando, dando información y descartan que de alguna manera esa versión que existía de algunas llamadas que habrían alertado a las autoridades de lo que estaba pasando se hayan hecho. Así termina prácticamente esta crónica de una búsqueda sin un final feliz. La Marina de Guerra Argentina descartó el miércoles que el submarino Ara San Juan, desaparecido con 44 tripulantes hace 3 semanas, haya realizado llamadas de emergencia antes de perderse. Es como un logón, una conexión que hace permanentemente para tratar de enlazar Internet, que al momento, según el informe de Iridium, no fueron exitosos. El registro de una empresa satelital sobre 8 contactos realizados la madrugada del 15 de noviembre, el último día de contacto del submarino, levantó conjeturas al respecto. La Armada señaló que se informó de esos registros al Ministerio de Defensa y a la jueza que investiga la desaparición. Al momento el intenso operativo internacional no arrojó resultados, pero seguirá la búsqueda, aunque ya se haya descartado la posibilidad de rescatar tripulantes con vida. Entonces seguiremos con la búsqueda y para entender por qué pasó y qué es lo que pasó tenemos tiempo. Entonces lo que yo les pido a todos es bajemos la ansiedad y hoy démosle prioridad a la búsqueda. El presidente Mauricio Macri pidió prudencia respecto a las hipótesis sobre lo sucedido por el dolor de los familiares de los marinos. La noticia del ámbito internacional nos traslada rápidamente hasta Brasil, en donde la compañía estatal Petrobras ha recibido $200 millones como fondos recuperados de la investigación del caso Lava Jato. Petrobras recibió el jueves unos $200 millones procedentes de acuerdos de colaboración judicial relacionados con Lava Jato, la mayor investigación sobre corrupción de la historia de Brasil. Con este cheque de 653.958.954 reales y 96 centavos, Petrobras ya fue resarcida por 1.500 millones de reales. Ese dinero representa casi el 20% de lo que fue identificado en nuestro balance como desvíos de recursos por la operación Lava Jato. El Tribunal de Cuentas de la Unión bloqueó en octubre activos de personas físicas y jurídicas, en su mayoría constructoras, con vistas a asegurar la restitución de fondos a Petrobras. Esta es la mayor destitución de recursos para una víctima en la historia de Brasil, en la historia de la justicia criminal brasileña. En 3 años y medio, la operación Lava Jato llevó a la cárcel o sentó en el banquillo a empresarios y políticos de primer plano. Antes de concluir, vamos a ver qué pasa con el clima. Recordemos que el ingreso del Frente Frío es inminente en estas horas, así que hay que estar muy alertas este fin de semana. Veamos las temperaturas, Vero. Vamos a ver qué es lo que va a suceder en diferentes regiones. Ahí lo tiene usted en pantalla. Los horarios que va a pasar viernes, sábado y domingo en el territorio nacional, a estar preparados por las temperaturas bajas que estarán afectando. Esto es lo que va a ocurrir en el territorio nacional. Ahí tenemos idea entonces de las máximas, de las mínimas y de lo que ocurre con la temperatura. Otro dato interesante es repasar algunos indicadores económicos que siempre es bueno tenerlos en mente y aquí se los ponemos en su pantalla. Vamos a ver rápidamente entonces lo que sucede con los precios de los combustibles, por ejemplo. En primer lugar, época en la que todos estamos pendientes de qué es lo que sucede con los mismos. Ahí tiene el precio del combustible regular, super y diésel. Y de conocer la información económica nos despedimos, agradeciendo por supuesto que usted nos haya sintonizado como todos los días. Ya viene Viva la Mañana, viene el humor, es viernes, hay que pasarla bien. La vamos a pasar muy bien, así que la invitación está hecha. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue Viva la Noticia. Gracias.